La crisis económica de Venezuela, el hundimiento de Venezuela, arrastra a Cuba a un nuevo periodo de crisis económica. Así lo titula un artículo publicado por el diario El País de España que quiero analizar para todos ustedes y así podamos tener una perspectiva clara de qué tan relevante es la relación entre Venezuela y Cuba para ambos, más para Venezuela, pero ahora pareciera que también mucho para Cuba, porque tal vez se dijo mucho acerca de que con ese acercamiento a Estados Unidos ya Venezuela no era importante para Cuba, sino que ahora el país imprescindible o el aliado clave sería Estados Unidos para Cuba, pero no. A pesar de la crisis, Venezuela sigue siendo importante para Cuba y lo que pasa en Venezuela o lo que le pasa a Venezuela también afectará a Cuba directa y proporcionalmente. No, no es una fórmula matemática, es una simple conjetura. Analicemos qué significa el hecho de que el hundimiento de Venezuela arrastre a Cuba a un nuevo periodo de crisis económica. La reducción en la llegada de crudo venezolano marca el bajo crecimiento de la isla al 1%, lo reporta el diario El País. Interpretemos. Cuando más expectativas económicas se habían despertado en Cuba, el hundimiento de Venezuela, su pulmón energético, ha marcado la entrada de la isla en una nueva fase de anemia. El presidente Raúl Castro lo reconoció el viernes, el día viernes 11 de julio, lo reconoció ese día el presidente Raúl Castro ante la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento cubano. El dirigente mencionó la, y cito, contracción en los suministros de combustibles pactados con Venezuela, a pesar de la firme voluntad de Nicolás Maduro y su gobierno por cumplirnos. Raúl Castro, de lleno, ha reconocido y admitido que ha habido una contracción en los suministros de petróleo, así de simple, de petróleo de Venezuela hacia Cuba. Y recordemos muy bien que ese clientelismo generado por la diplomacia petrolera para canjear apoyos, comprar alianzas, comprar apoyo político, intercambio de capital humano, médicos cubanos, personal cubano por petróleo venezolano implicaba siempre una especie de canje que algún día se tendría que agotar, porque el capital humano es inagotable, pero el combustible es completamente agotable y tiene fecha de caducidad. Es una energía no renovable el petróleo y el hecho de que Venezuela lo haya suministrado con creces y en una demasía completamente exacerbada hacia Cuba implica que se derrochó mucho en tiempos de vacas gordas, no se ahorró para los tiempos de vacas flacas y hoy por hoy Venezuela tiene un alto suministro o ha suministrado tanto a Cuba que ya ese suministro o el grifo se ha estado cerrando, tiene que seguir suministrando más petróleo y más barriles de petróleo a China diariamente para que ésta pueda seguir otorgándole a Venezuela líneas de crédito, pero a su vez tener el compromiso con Cuba por ese firme pacto ideológico que ya es más político y amiguista, por así decirlo, que el tratado meramente comercial, económico, energético, en infraestructura y de inversión que tiene con China. Los acuerdos de Cuba con Venezuela para la importación de crudo a precios preferenciales vienen de principios de los 2000, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro fraguaron una alianza con la que La Habana ganaba un mecenas energético y Caracas, fundamentalmente médicos e inteligencia para el aparato de seguridad del Estado venezolano. La isla recibió durante años más de 100.000 barriles de petróleo diarios. Hoy, con su socio en una profunda crisis debido al desplome global de los precios del crudo y a su deterioro político e institucional, la entrada ha caído significativamente. De acuerdo con datos de la agencia Reuters, en el primer semestre de 2016 el bajón fue de al menos un 20%. Esa hermandad política que configuraron Hugo Chávez y Fidel Castro por clara conveniencia para ese intercambio de petróleo por capital humano, por personal de inteligencia, implicaba siempre un intercambio o una especie de trueque que algún día tendría su fin. Y es que nadie preveía una caída abrupta del petróleo de un bar por encima de los $100 a menos de $30 el barril como se encuentra actualmente, por lo cual los ingresos fiscales cayeron, aumentó el déficit fiscal actualmente en 20.000 millones de dólares con una deuda externa que es mucho mayor, que es de 60.000 millones de dólares con reservas internacionales mermadas en menos de 12.000 millones de dólares, un déficit altísimo
muy difícil de revertir a un superávit y con un deterioro político que ha hecho que la inestabilidad genere falta de condiciones para las inversiones extranjeras que puedan revitalizar la economía venezolana y con una alta deuda que sigue financiando, liquidando activos en oro monetario de las reservas, pero sin de alguna manera suministrar o inyectar capital a la economía venezolana para reactivar el aparato productivo y pagando deuda, acumulando ingresos, pero cero ingresos prácticamente, o muy pocos ingresos, aumentando el déficit, hace que Venezuela, por consiguiente, le envíe menos petróleo a Cuba. Le envíen menos petróleo y por ello el bajón de al menos un 20%. Esto ha hecho que Cuba se tenga que alejar y ese fue el principal factor por el cual Cuba decidió cambiar la jugada. Decidió de alguna manera dejar en jaque a Venezuela y acercarse a su dama, a su nueva dama, para no caer en ese jaque mate en el que se había involucrado o en peligro Venezuela. Y esa nueva dama para Cuba sería Estados Unidos en este complicado y complejo tablero de ajedrez de la geopolítica internacional, de la geopolítica mundial. Por ello se acercó a Estados Unidos porque sabía que al perder fuelle la economía venezolana, tendría que buscar un aliado que le permitiera una proyección más amplia al mundo de lo que podría dársela Venezuela. Y con base en ello, entender así que en la diplomacia y en la geopolítica no hay amigos, sino intereses, y eso quedó evidenciado por más que se haya dicho que Venezuela y Cuba son países hermanos. Sí, puede que ideológicamente, pero a la hora de la verdad, en lo que a economía se refiere, siempre se buscará el, el mejor lugar al cual acudir, o la mejor cara de la moneda. El Producto Interior Bruto cubano creció un 4,7% en el primer semestre de 2015, una cifra relevante, aunque insuficiente para las necesidades de aceleración de la deteriorada economía de la isla, pero si se le compara con la contracción de menos 5,7% que vivió Venezuela en el año 2015, y en relación a un país que no es una potencia productora, que lo que produce no tiene tanta cotización como si lo tiene en los mercados internacionales, obviamente el petróleo venezolano creció un 4,7%, mientras que Venezuela decreció un 5,7%, lo que habla de que un país tan pequeño, con un Producto Interno Bruto muy inferior al de Venezuela, creció más de lo que pudo haber crecido la potencia petrolera por excelencia, con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, que se desaceleró en un menos 5,7% del Producto Interno Bruto y un déficit fiscal de más de 20 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares en deuda. Una cifra relevante para Cuba. Un año más tarde, durante el mismo periodo de 2016, los resultados no solo han mejorado, sino que se han debilitado hasta el crecimiento del 1%, la mitad de lo previsto, poniendo en alerta al gobierno de Castro. Con todo, el mandatario ha hecho hincapié frente al rum de la inminencia de un nuevo periodo especial, que fue la demoledora crisis de principios de los 90, tras la caída de la Unión Soviética. Cayó el comunismo, cayó el sistema clientelar comunista, cayó también el socialismo consigo, y esto devino en que se tuvo que cambiar el modelo, se tuvieron que cambiar los paradigmas de la praxis económica, y de allí surgió la independencia de un modelo que sería el castrismo, implantado ahora en Venezuela con la variante revolucionaria y neomarxista de Hugo Chávez, hasta el punto de crear la estatización, de dar empoderamiento ciudadano a los medios de producción para la sociedad, generar una especie de revolución que devino en control estatal, en subsidios, en paternalismo, en dependencia, y por ello, o parte de eso, se evidencia como la causa de la actual crisis que vive Venezuela. Pero un periodo especial del cual surgió el castrismo por la caída de la Unión Soviética, en que Cuba no se está asomando a una cima de esa profundidad. No negamos que pueden presentarse a afectaciones incluso mayores que las actuales, pero estamos preparados y en mejores condiciones que entonces para revertirlas, afirmó el presidente cubano ante la asamblea. Las primeras medidas ya se notan en el sobredimensionado sector público, con recortes en gasolina, menos uso de aire acondicionado y jornadas más cortas, al limitar el uso de la energía eléctrica, los recortes en la gasolina, al limitar los subsidios, al reducir el gasto público. Cuba asume una política en la que Estados Unidos prácticamente le ordena que reduzca el gasto público, que aplique medidas de ajuste, que aumente impuestos para conseguir un superávit con el cual Estados Unidos pueda sentirse confiado de que va a invertir en un país con un superávit lo suficientemente estable como para devolverle esa inversión en rentabilidad equilibrada y sostenible en el tiempo
a Estados Unidos, que por ello también se acercó, más que todo por cuestiones económicas y comerciales, más que por cuestiones o asuntos diplomáticos. Parte de ello, ese fue el inicio de este acercamiento, pero por ese motivo se acercó Estados Unidos a Cuba y Cuba a Estados Unidos para configurar un binomio geopolítico en la región Caribe, Norteamérica, en la región muy cercana a Sudamérica, y que sería Cuba la puerta de entrada de Estados Unidos al Caribe, la proyección de Estados Unidos al Caribe para canalizar ese aglomerado porque por la aceleración petrolera, la caída en su modelo de clientelismo petrolero, lo cual sin duda alguna generó una falta de confianza de la inversión extranjera en Venezuela, un alejamiento de aquellos que antes se veían beneficiados con las prebendas petroleras de Venezuela, pero que ahora al no poder pagar esa deuda acuden a otros mercados, a otros aliados, esa deuda queda congelada, Venezuela no percibe pagos de deuda de Petrocaribe de países como República Dominicana, El Salvador, Dominica, Haití, Ecuador, y por ese motivo también no tiene ingresos o altos ingresos petroleros para revertir el déficit fiscal. Pero sí, a la falta de divisas, cruz de la economía socialista cubana se ha recrudecido y la previsión de importaciones se ha corregido a la baja. De los 14.416 millones de dólares que había calculado Economía, el Ministerio Económico de Cuba para 2016, a 11.973, un 15% menos según los datos del ministro encargado de la cartera. Un 17% de inversión pública se congela para el alumbrado de las calles, se prevé un 50% menos. Es decir, la inversión pública se congela para destinarla a un gasto público posterior a la reestructuración del sistema público cubano. Es decir, Cuba está ahorrando en estos tiempos de vacas flacas para tener superávit que le permita inversiones de Estados Unidos en la isla, y se juega esa carta porque sabe que el petróleo de Venezuela no le durará mucho y que el grifo se cerrará completamente cuanto antes. Por ello quiere que Estados Unidos invierta en su país, limita el gasto público, aumenta impuestos para conseguir un superávit que garantice que habrá presencia de inversión estadounidense en territorio cubano. Pero aún así, a pesar de que se ha dejado intacto el gasto público, se redujo el combustible, también hay crisis en los precios de materias primas en la América Latina. A Cuba se le suma la mengua de ingresos por servicios profesionales a socios exangües como Venezuela, Brasil, Angola, es decir, envío de médicos cubanos que no han sido muy bien remunerados. A todo esto se le suma una situación en la que con Venezuela desempeñándose y una nueva oleada de inmigración de trabajadores cubanos a Estados Unidos, para Cuba resulta cada vez más urgente, cada vez más urgente que el deshielo diplomático del último año y medio con su vecino y antiguo archienemigo del norte se concrete a prisa en movimiento económico. ¿Qué sucede? La llegada de turistas estadounidenses avanza y en el segundo semestre del año se reanudarán los vuelos comerciales de Estados Unidos a Cuba y de Cuba a Estados Unidos, lo que seguramente disparará esos números. El caudal de remesas ha aumentado con un récord de 3.345 millones de dólares en 2015, según The Havana Consulting Group, pero el embargo sigue en pie, impidiendo los negocios entre empresas de Estados Unidos y Cuba. A pesar de que el embargo persiste, y existe aún, ha aumentado el caudal de remesas. El turismo va a aumentar, aumentó y seguirá aumentando. También la inversión está latente, llegará pronto. El restablecimiento de las telecomunicaciones, los viajes en crucero, es decir, el turismo, la industria del viaje, también las remesas, las inversiones, la fluctuación y relación económica en diversos aspectos entre Cuba y Estados Unidos crece a paso de vencedores, y por ello se ve un escenario en el que Cuba mira preocupada a Caracas, como lo dice el diario El País, de donde el horizonte se cierra, y a Washington donde no termina de abrirse. ¿Por qué? Cuba está de alguna manera en apuros, porque sabe que mira con preocupación a Caracas, a Venezuela. Allí se le cierran las posibilidades porque el petróleo se está acabando. Y antes de que se acabe el petróleo, quiere que Washington, que Estados Unidos termine de abrirse. Y el hecho de que termine de abrirse significa levantar el embargo y enviar inversión directa a Cuba para que pueda atender a tiempo la situación económica del país, aumentar su Producto Interno Bruto antes de que las inversiones en proyectos de infraestructura y también de producción con el petróleo venezolano se acaben, porque el grifo podrá cerrarse cuanto antes debido a la crisis económica y petrolera en la que está sumida Venezuela.
Pero la derogación del embargo depende del Congreso, una situación ya política interna en la que hay una división entre si levantar el embargo o no por la actual división de campaña política que hay entre el Partido Republicano y el Demócrata con Donald Trump y Hillary Clinton a la cabeza respectivamente. Pero sí, la premisa es que, como lo dice el diario El País, y cito, y lo quiero reinterpretar: hoy La Habana mira preocupada a dos capitales, a Caracas, donde se cierra el horizonte, porque el petróleo puede acabarse cuanto antes y la producción en Cuba ceder si Washington no termina de abrirse con más inversión y con el levantamiento del embargo. Ese es el dilema, la disyuntiva en la que se encuentra Cuba, porque en dos flancos mira con preocupación a Venezuela y a Estados Unidos. Estados Unidos quiere terminar de entrar a Cuba para proyectarse por el Caribe. Venezuela se aísla porque está perdiendo a Cuba, aunque aún la tiene allí, con apoyo ideológico pero no económico, a pesar de los acuerdos que se han firmado, pero está aislándose, mientras que La Habana y Washington parecen acercarse hasta el punto de que podría Venezuela pasar a ser una simple historia y una simple foto entre las fronteras entre Cuba, pero no entre la económica. Al fin y al cabo es lo que importa y lo que generará desarrollo, progreso, bienestar y sostenibilidad económica en el futuro, y eso es lo que busca Estados Unidos al acercarse a Cuba, mejor dicho, Cuba al acercarse a Estados Unidos. Por ello, lo que pasa en Venezuela y el barco de Venezuela que se está hundiendo podría arrastrar consigo a Cuba a un hundimiento, a una crisis económica, tal cual iceberg representado en Venezuela hunde al Titanic cubano. Así están las cosas entre estos dos países que al parecer ya no son tan hermanos como antes. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta una próxima transmisión.